Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar con el segundo seminario del día de hoy. Me presento, yo soy Luis Moncayo, soy médico psiquiatra y psicogeriatra de esta institución y tengo el gusto de trabajar con personas mayores todos los días. Junto con la doctora Abril Martínez y Paola García vamos a estar coordinando este seminario que se llama Edadismo, la discriminación por edad que nos afecta a todos y que todos podemos combatir. Antes de iniciar el seminario me gustaría tomar un momento para platicarles un poco de las doctoras que estuvieron trabajando en el seminario, ¿no? Reconocer su trabajo. Es Abril Alejandra Martínez Vázquez. Ella cursa el segundo año de especialidad médica en psiquiatría. Es médico cirujano por la Universidad Saint-Luc. Hizo el internado y el servicio social en la unidad del IMSS. Tiene interés por el área de la psiquiatría infantil y de la adolescencia. Ha tomado cursos de actualización en áreas por parte del siglo XXI, de Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en Navarro, y la Sociedad de Paidopsiquiatría Mexicana. Paola Abigail Martínez, ella es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó su servicio social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en el área de investigación clínica de enfermedad neuroinmunológica y desmielinizante, bajo la supervisión de la doctora Teresita Corona y de la doctora Verónica Rivas. Actualmente cursa el cuarto año de la especialidad médica en psiquiatría en esta institución. Sus principales áreas de interés son la psiquiatría social, psiquiatría perinatal, paidopsiquiatría, y más allá de su formación médica disfruta de las actividades al aire libre y valora profundamente el tiempo con su familia y amigos. Gracias, doctoras, por cooperar en la formación de este seminario. Bueno, para empezar, no tenemos ningún conflicto de interés por declarar, solamente el hecho de que nos interesa mucho y apasiona esta área es el único conflicto de interés. Vamos a empezar por definir qué es edadismo. El edadismo se refiere al cómo pensamos, nos sentimos y actuamos hacia las personas, hacia otras personas y nosotros mismos por razones de edad. Eso se puede traducir en estereotipos, prejuicios y actos de discriminación. Para dar el contexto de esto y por qué lo estamos hablando es que actualmente vivimos en el mundo, en México y en la década del envejecimiento saludable, la cual va del 2020 al 2030. Esta es una iniciativa global, masiva, ¿no?, por parte de los gobiernos internacionales y también de la sociedad civil organizada, que tiene 4 objetivos, que es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento, asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores, ofrecer la atención integrada y centrada en la persona y servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores, y brindar acceso a la atención a largo plazo para personas mayores que las necesitan. Hoy nos vamos a concentrar en el primer objetivo de esta década del envejecimiento saludable, para lo cual las Naciones Unidas y la OMS proporcionó dinero para crear justo una cantidad de estudios de investigación y crear este reporte, que fue el que se les hizo llegar como material para esta sesión, que es el Informe Mundial sobre el Edadismo. Este tiene ciertos objetivos, que es concientizar acerca del carácter mundial, de la escala, los efectos y los determinantes del edadismo, dirigido tanto contra personas jóvenes contra personas mayores. Subrayar la necesidad de evitar el edadismo, fomentar y proteger la apreciación y el respeto por todos los derechos humanos para todas las personas y presentar estrategias de intervención eficaces, y realizar un llamado de atención a todos los sectores y por parte de todos los interesados directos. Voy a usar algunas de las infografías que otorga el reporte para transmitir la información. Esta es la primera, que es como que nos da un panorama general sobre el edadismo. Y lo primero a mí se me hace devastador, que 1 en 2 personas es edadista o tiene conductas edadistas hacia las personas mayores. Interesantemente, en Europa es más común el edadismo en contra del joven, ¿no?, que hacia la persona mayor, pero en la mayoría del mundo es más contra la persona mayor. Ahora, es una discriminación que sucede en cualquier etapa de la vida. Puede pasar cuando uno es un bebé, una persona joven, un niño, un adolescente, un adulto joven o una persona mayor. Entonces, para tener esto en cuenta, ahora, estamos familiarizados con la discriminación y usualmente la discriminación tiene una característica que ataca una característica o una cualidad de ciertas minorías. El edadismo es diferente. El edadismo nos afecta a todos. Todos vamos a envejecer y todos tenemos una edad. Por tanto, es la única discriminación que nos pega a todos y por eso lo hace tan relevante. Estamos muy acostumbrados a escuchar el que nos discriminen por tal vez nuestro color de la piel, nuestro sexo,
nuestra capacidad funcional o por las personas que deseamos amar, este tipo de discriminación es para todos y puede potenciar o empeorar ese tipo de discriminaciones que estamos platicando. Ahora, dentro del reporte nos hablan de qué tanto se ha estudiado este tema y como podemos ver, la mayor parte de la información que se obtiene es de los Estados Unidos. Es el país que más ha estudiado esta temática. Otros países como Canadá, Australia, China, Reino Unido y Alemania tienen información al respecto. Y en países en vías de desarrollo hay una escasez importante del estudio de esta temática. Lo que se me hace más llamativo es que este estudio de Chang, que se comisionó para poder hacer el reporte, nos habla al respecto de qué dominios o qué variables se han estudiado al respecto del edadismo. Y si volteamos a ver la gráfica, que lo que nos dice, y les pongo la flechita, es que se les niegue el acceso a atenciones de salud o tratamientos. Eso, la mayor cantidad de estudios es basado en eso. Ahora, puede ser que también hay otros estudios relacionados con oportunidades de trabajo, salud mental, salud física, que sean excluidos de la investigación en salud, la calidad de vida, algunas conductas riesgosas en salud, reducir la longevidad, alteraciones en la capacidad cognitiva y que se sientan devaluados. Pero lo que me llama a mí la atención de la investigación es que predominantemente es en salud, lo cual nos atañe y nos afecta a nosotros. O sea, quiere decir que tenemos que estar involucrados también en esto de alguna forma. Y en este reporte, una de las tablas que a mí más me llamó la atención fue esta. Es una encuesta que se le hizo a personal de salud a nivel internacional de cómo se sienten o qué piensan al respecto de las personas mayores y de las personas jóvenes. Entonces, tienen del lado izquierdo a las personas jóvenes y del lado derecho a las personas mayores. Y lo que pensaron, por ejemplo, respecto a las personas jóvenes, ahí está, pues muy nivelado, ¿no? 3 características positivas y 3 negativas. Las personas jóvenes, el personal de salud las ve como sanas, físicamente activas, fuertes, enérgicas. Y en lo negativo, pues que pues pueden asumir algunos riesgos, consumen drogas, como comentaba la doctora, son estresados o ansiosos. Pero las personas mayores aquí ya no me empieza a gustar. Está interesante que hay una disparidad, ¿no? Positivo poco, negativo mucho. Hablan que son cálidas y agradables, pero también el personal de salud habla que son las personas mayores rígidas, irritables y frustrantes, solitarias y aisladas, frágiles y débiles, asexuales, confundidas con facilidad, deprimidas y deprimentes, necesitadas y discapacitadas. Es lo que piensa el personal de salud sobre las personas mayores en el mundo. Yo me pregunto si esto tendrá un impacto sobre la forma en la que atendemos o se atienden a las personas mayores. Y pongo este ejemplo. No sé si les ha pasado que llega la persona mayor a consulta o les han platicado con una necesidad y dice, me duele la rodilla, no escucho bien, estoy muy cansada, se me olvidan las cosas, mi piel me pica, estoy muy preocupada, y que el médico o el prestador de servicio de salud lo que responde es por su edad. Es que ya es de una edad. Es que tiene cierta edad y ya no hay nada que hacer. Eso es bastante común. Eso es lo que me comentan al menos mis pacientes. Por otro lado, recordar que no solamente afecta a las personas mayores. Voy a poner otro ejemplo en cuanto al personal de salud. ¿Qué pasa cuando llega la persona mayor y la atiende un personal de salud joven? Puede ser un residente, por ejemplo, ¿no? Y la persona mayor por una barrera dice, ay, me tocó el chiquito y no sabe. Seguramente les ha pasado. Recientemente escuché algo, ¿no? Donde un adscrito no pudo atender la consulta, está de vacaciones, lo atendió el residente, regresa el adscrito de vacaciones y le pregunta a la paciente, pues ¿cómo le fue? Dice, no, pues me atendieron los residentes. Estaban bien bonitos los estudiantitos, doctor. Todos tenían unos collarcitos con muchas medallitas, como si fueran Boy Scouts, ¿no? Y, le decía, ok, ¿no? Decir, pues me dejaron un nuevo medicamento, ay, qué bien, ¿cómo le fue? No me lo tomé, ¿por qué no me dieron confianza? Se veían muy chiquitos. Eso lo escucho yo bastante seguido. Entonces, quiere decir que también le puede afectar al personal de salud. Pueden ser víctimas también los presentes. En este momento vamos a pasar a la presentación de las doctoras. Por favor, doctoras. Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy la doctora Paola García, soy R4 de aquí de la institución. Y bueno, les vuelvo a presentar el tema o el título de este seminario.
Yo les voy a hablar del edadismo en el ámbito social, voy a tocar temas de cómo se representa, cómo impacta el edadismo en el empleo, en la economía, en la cultura, en la familia, en la institución, en la sexualidad, tomando en cuenta el género y la comunidad, que ahí se cortó la imagen, pero pues es comunidad LGTBQI+. Para darles un poco de contexto, utilicé algunas cifras mexicanas, ¿no? Nacionales. El doctor ya nos dio como un panorama un poco más amplio, mundial. Pero justo sería importante tener como aterrizar esta información pues a lo que a nosotros nos compete, ¿no? A lo que somos nosotros, la población mexicana. Entonces, aquí les muestro una gráfica de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México en su versión 2021, que esta forma parte de la encuesta del INEGI. Entonces, tenemos la población de 53 años y más, según sexo, condición, actividad económica. Resalte en una línea continua de color rojo dos poblaciones que considero importante resaltar. La población que actualmente trabaja, que es del 42.7%, siendo en su mayor porcentaje hombres, de 62.2%, y las personas que hacen labores del hogar, que es 25.3%, siendo en su mayor proporción mujeres, del 45.3%. Esto como para tener un poco de panorama de cuántas personas de 53 años o más, que entiendo que todavía pues no entran del rango de adulto mayor, pero para allá vamos, ¿no? O sea, son las que están activamente laborales. Importante aquí destacar que pues las personas que actualmente trabajan dentro de esta estadística, pues son, entiendo yo, personas que reciben un sueldo, que gozan de derechos y obligaciones como trabajadores de alguna empresa, o que también no olvidemos que el 80% de los empleos en México son informales. Sin embargo, las personas, en este caso de predominio mujeres, que hacen labores en el hogar, como tal no tienen un ingreso remunerado, ¿no? O un ingreso económico, y no gozan de otras prestaciones o derechos. Y sin embargo, pues también es una actividad laboral, ¿no? Y es pues la que más predomina. Les muestro nuevamente otra vez otra cifra. Esto es la situación sociodemográfica de las personas mayores de 60 años y más. Hace un comparativo entre las entidades federativas, sin embargo, pues nos vamos a enfocar aquí a Ciudad de México. Resalto nuevamente en una línea continua de color rojo que en 2050, 23 de cada 100 mexicanos serán personas mayores de edad. De estas, 12 tendrán entre 60 y 69 años, 7 entre 70 y 79 años y 4 tendrán entre 80 años y más, ¿no? Y entonces aquí tenemos también que en 2022 existe una mayor proporción de personas adultas mayores, siendo la Ciudad de México en primer lugar en un porcentaje de 17.1%, ¿no? ¿Por qué le estoy poniendo estas estadísticas? Por lo siguiente. Existe este estudio que es un metaanálisis, e incluso pues los autores dicen que es el primer metaanálisis que evidencia la relación negativa entre el aumento de la edad cronológica y las actitudes edadistas. ¿Esto qué significa? Este metaanálisis, bueno, es en población asiática, lo realizaron en Corea, fue un metaanálisis publicado en la revista de gerontología del 2023 y nos comenta justamente que entre mayor edad, menos actitudes edadistas, y entonces lo que concluye es que las personas jóvenes son los que tienen más actitudes edadistas, y esto aterrizando en el ambiente laboral, ¿no? En el lugar del trabajo, como lo menciona en el título. ¿Y de qué dependen estas actitudes edadistas? Los clasifican en dimensiones. La dimensión macro, que tiene que ver con la influencia a nivel social, a nivel comunidad. La dimensión meso, que tiene que ver con la organización de las empresas, la jerarquía. Y la dimensión micro, que tiene que ver sobre todo con el edadismo autoinfligido o internalizado, que eso pues ya predispone a una sola persona de tener estas conductas edadistas. Importante, consideré ponerles Ley Federal de Trabajo, ¿no? Esta pues es un documento legal pues que rige aquí en México, nuevamente como aterrizándolo a población mexicana que a nosotros nos compete. Aquí es interesante porque la Ley Federal del Trabajo nos pone una edad mínima laboral de 15 años, que también es un poco cuestionable, y una edad máxima ponen que no existe. En la Ley Federal de Trabajo establece que no hay una edad máxima para que uno pueda trabajar, para que uno pueda mantenerse activo, siempre y cuando las características personales lo permitan, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, esta versión de la Ley Federal de Trabajo es la última versión de abril del 2024.
Toda esta información para aterrizar que si es congruente o no con las ofertas laborales que actualmente se promueven en México, ¿no? Acá les tengo algunas imágenes de algunas ofertas de trabajo. En la primera, que está hacia la derecha, de una tienda de ropa, en donde solicita personal de seguridad. Como ustedes alcanzarán a ver, el rango de edad es de 22 a 55 años. En la siguiente es para personal de recepcionista y el rango de edad es de 23 a 45 años. Y en el último es para también ayudante en general o cajero de autoservicio, en donde la edad es de 18 a 50 años y en donde quedó entonces la población mayor de 60 años. Ahora, en relación a la cultura, principalmente destacar o aterrizar el ejemplo del edadismo en los estereotipos culturales. Del lado derecho les pongo una imagen, como si ustedes lo buscan en internet, es literal adulta mayor mexicana, y así la encontré, porque justamente pues cumple con el estereotipo, ¿no? Si ustedes ven el tipo de vestimenta, todos recordamos a lo mejor a nuestra abuelita con el mandil, pero lo más destacable es que ¿en qué lugar está la adulta mayor? En la cocina, exactamente. Y del otro lado, pues si ustedes buscan Mujer Moderna 2025, es lo que sale, ¿no? Y es algo muy representativo en cuestión a pues el lugar en donde se sitúa la imagen, ¿no? Pareciera que la imagen del lado izquierdo pues está incluso en vía pública, ¿no? Podríamos decir, o en alguna oficina, o no lo sé. Y también pues el tipo de vestimenta, el peinado incluso, ¿no? Yo me acuerdo que pues las adultas mayores casi siempre traen el cabello recogido, ¿no? O muy corto, a comparación de pues otros rangos de edad. También en parte de cultura, importante mencionar comunicación y representación en medios. Del lado izquierdo pongo una imagen muy característica de cómo se obtenía la información o el acceso a la información, pues era mediante un periódico, ¿no? Era lo habitual. Incluso en las películas que veíamos de niños, pues veíamos ahí a la persona que iba en bicicleta y aventaba el periódico, ¿no? Y yo recuerdo que pues en los trayectos de casa a escuela siempre había una persona en cada semáforo que vendía un periódico. ¿Ahora ustedes ven personas vendiendo periódico? ¿No? ¿Y eso por qué es importante? ¿O en dónde está el edadismo en eso? Porque los adultos mayores no tienen tanta accesibilidad ni factibilidad para los dispositivos electrónicos. Y entonces, ¿cómo se enteran de la información? ¿No? Solamente por la televisión, probablemente. Y pensar que todos tienen televisión, ¿no? O luz, simplemente, ¿no? Y del otro lado, pues les pongo esta película que seguramente conocen, que es la del estudiante, que al final la película pues tiene un mensaje justo en contra del edadismo, ¿no? Pero esta imagen es como muy representativa, en donde pues podemos ver justo pues el afecto y la incomodidad de la persona adulto mayor, y que pues porque está rodeada de personas jóvenes, ¿no? Y está dentro de un aula académica. Para representar más esa situación, les traje 2 videos. Este es un comercial un poco, ya iba a decir una palabra edadista, un poco antiguo. Vamos a verlo. Using only the freshest potatoes makes Lay's potato chips naturally irresistible. Vamos a ver otra. Clap on something. Day-o, day-o. Wake up early. Clap on something wrong. I'm 85 and I want to go home. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I want to go home. So day, me say day, me say day, me say day. I want to go home. Day, me say day, me say day, me say day. I want to go home. Just got a job as a lifeguard in Savannah. I'm 85 and I want to go home.
I'm dropping 6 beats. They call me DJ Nana. Pero justo la representación es sátira, ¿no? Es cómica de si no tienes un retiro te vas a ver trabajando así a esa edad, ¿no? Y pues la otra destaca mucho permítanme, falta de reconocimiento y la carga emocional, y puse esta imagen porque a mí me causó como mucho, pues sí, tristeza, ¿no? Es resonante el afecto que vemos aquí en estas adultas mayores, y la falta de reconocimiento va en relación a que termina como en el abandono, ¿no? En no reconocer a lo mejor el papel del adulto mayor ya cuando llega a esta edad, de cómo contribuyó, de cómo participó incluso para la formación de su familia, a lo mejor para tener una casa en donde viven. De pronto con frecuencia eso es olvidado, y entonces llega a haber una carga emocional tanto por el adulto mayor como por su familia, y eso tiene repercusiones importantes. La infantilización y exclusión social también es uno de los ejemplos edadistas importantes a destacar. La infantilización, sobre todo que no se toma en cuenta a los adultos mayores en la toma de decisiones, ¿no? Yo les puedo compartir que ahora pues yo puedo reconocer que yo tengo una conducta edadista en automático cuando me toca un paciente adulto mayor, hombre o mujer, aumento el tono de mi voz, ¿no? Dando por hecho que tiene alguna discapacidad auditiva, ¿no? Y entonces el objetivo de esto es eso, o sea, de pronto ser conscientes de qué actitudes o qué cambios de conducta tenemos uno mismo cuando se nos presentan estos tipos de pacientes por el simple hecho de, en este caso, pues ser adultos mayores. A nivel institucional es importante mencionar que tiene efectos en el bienestar social, en la calidad de vida. Se dice que a nivel institucional los adultos mayores tienen una tendencia a la soledad y el aislamiento, y esto es importante. Abajo en el icono les pongo ahí un arma de fuego y un objeto punzocortante, porque en el informe también se mencionaba, en el informe de la OMS, que los adultos mayores tienen miedo a la delincuencia, o sea, tienen un miedo incluso mayor a que otra población a la delincuencia, y eso es un poco incongruente porque los adultos mayores no son blancos de este tipo de violencia. Sin embargo, este edadismo internalizado de representarse como personas vulnerables, de necesidad de cuidado, solos, los hace como tener este miedo reactivo ante ese tipo de violencia. Y los efectos económicos es algo muy importante que me gustaría comentarles. Esto va en relación a la pobreza y en relación a las jubilaciones y a los planes de retiro. Y como para finalizar esta parte de la institución, les voy a leer la siguiente frase. Dado el aumento de la población de personas mayores a nivel mundial, en especial en los países de ingresos bajos y medianos, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas sus partes, como se propone en la Agenda 30 para el Desarrollo Sostenible, depende de que se ponga fin a la pobreza en las personas mayores. Y poner fin a la pobreza en las personas mayores depende, al menos en parte, de que se afronte el edadismo. Sexo y género, es importante también aterrizar la parte del edadismo en esta cuestión. Recordemos que las mujeres, aparte del edadismo, también sufren la discriminación por sexo, ¿no? Puse estas dos imágenes representativas para destacar, a mí por ejemplo lo que me llamó la atención es que podemos ver algunas mujeres adultas mayores del lado derecho. Se ven peinadas, bien alineadas, incluso algunas con un maquillaje, ¿no? Su ropa limpia. Y del lado izquierdo, ¿qué vemos? Podemos comparar también esas características en hombres adultos mayores, ¿no? Entonces, eso justamente también es un edadismo internalizado, ¿no? Pero de cierta manera también exigido o impuesto por la sociedad. De, como mujer, pues vivir la parte del sexismo y aparte de la del edadismo, y que no aplica también para los hombres. Sin embargo, también de acuerdo a la información que les presenté en mi primera diapositiva, podríamos decir que al hombre adulto mayor se le exige más económicamente, ¿no? Son la población que idealmente se tendría que mantener activa en comparación a las mujeres. Y para finalizar, vamos a aterrizar los ejemplos del edadismo en la sexualidad y en la comunidad LGTBQI+,
Puse esta imagen del lado derecho, representando una pareja, pues sí, hombre-mujer, de adulto mayor, porque es lo que habitualmente nosotros vemos en vía pública, incluso dentro de las familias, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto una representación de afecto o de amor diferente en adultos mayores, ¿no? Y también es pensar como, pocas veces, no dudo que sí las haya, pero es la minoría. Y es pensar en esto y considerar que se considera a los adultos mayores como personas asexuadas, ¿no? Personas incluso que no pueden tener está mal visto, ¿no? Representaciones de afecto diferentes en vía pública. Es extraño, ¿no? Y por parte de la comunidad LGTBQI+, y los adultos mayores, es importante destacar que igual que las mujeres adultos mayores, también experimentan otros tipos de discriminación, aparte del edadismo, y esto va en relación al edadismo autoinfligido, ¿no? Los adultos mayores que son dentro de la comunidad crecen con una restricción o con una desconfianza o con una discriminación internalizada de pertenecer a un grupo de minoría que conforme van creciendo o van aumentando su edad cronológica, pues se van acreditando de otros tipos de discriminación. Entonces, en algunos artículos se reporta que las personas adultas mayores que pertenecen a la comunidad se sienten presionados de mantener una imagen juvenil con el objetivo de como contrarrestar esa parte del edadismo, tratando como de solventar pues los otros tipos de discriminación que también sufren. Por último, les voy a presentar la siguiente diapositiva, que es como en conclusión de por qué el edadismo es importante y que esta presentación, pues el doctor trató de que se hiciera personal. Aunque mis abuelos ya no estén conmigo, lo siento en las historias que contaban, en su manera de cuidar sin prisas, en esa calidad que aún me acompaña cuando las cosas se ponen difíciles. Me enseñaron a mirar con compasión, a escuchar con atención y a abrazar sin medida. Su ausencia duele, pero también ilumina. Sé que siguen aquí, presentes en todo lo que soy. Gracias. Bueno, entonces, esta segunda parte, es qué pasa en el ámbito de la salud, es decir, pues ya propiamente esta área que nos atañe muchísimo más a todos, ¿no? Y en la que todos estamos involucrados de alguna manera. De primera diapositiva, entonces me pareció muy importante poner esta infografía que es del Instituto Nacional de Geriatría. Es como la parte superior de esta infografía, que justamente pues viene como muy resumido y viene como muy para la población general, y dice: consecuencias del edadismo en la salud de las personas mayores. Trae la definición de lo que es edadismo, lo que ya nos comentaba el doctor Moncayo, y trae cómo se manifiesta, que tiene que ver con prejuicios, con actitudes negativas, prácticas sociales también, y de qué se genera al promover estos estereotipos, ¿no? Que habla de que repercute en los pacientes en deterioro físico, en la falta de actividad física y en pensar que estos pacientes no son productivos. Otra segunda parte de esta infografía habla justamente sobre, es la parte final de la infografía, y aquí propiamente la captura de pantalla del estudio en el que se basó esta infografía, ¿no? Y entonces lo que mencionaban aquí es que efectivamente, o sea, pareciera ser que este tipo de discriminación pues es como inocua, no pasa nada, no realmente en qué va a repercutir que a lo mejor yo no le ponga tanta atención al paciente, en qué le podría repercutir que le dé la consulta muy rápido y lo despache, y pues no, o sea, realmente aquí hablan que sí tiene este estigma, sí repercute propiamente en la calidad de vida. Digo, obviamente el estudio es más amplio, pero en pocas palabras dice eso que mencionan en la infografía, ¿no? El promedio de vida de las personas mayores encuestadas que tenían actitudes negativas con respecto al envejecimiento fue 7.5 años más corto que el de las que no tenían estas actitudes. Y bueno, esta manera de introducción para empezar a hablar de manera muy general sobre qué trata el edadismo en salud. Entonces, revisando textos, vemos que una manera de dividir el edadismo es hablando en el micro y el macro, que ya les había comentado la doctora Paola.
Dentro del micro hablamos de las actitudes propiamente de la población de salud o todos los proveedores de salud, es decir, aquellas actitudes que los proveedores de salud tienen hacia los pacientes adultos mayores. Y bueno, esas son como las conclusiones de al leer los textos, lo que decía, ¿no? Hablaba de muchos estudios en tal país con tantos pacientes, por parte de fisioterapeutas, por parte de dentistas, por parte de enfermería y propiamente personal médico. Y la conclusión es que tienden a ser menos pacientes, menos respetuosos, menos participativos, no son tan optimistas a la hora de dar la consulta, tienen una menor probabilidad de usar el humor, menos probable que inclusive recuerden sus nombres y también lo que mencionaba ya la doctora Paola, infantilizarnos o no tomar en serio sus síntomas. Todo esto vamos a ver más adelante que va a ser como una cadena que va a repercutir, ¿no? Yo tengo estas actitudes, la calidad de mi consulta o de mi atención médica no es la misma y vamos a ver que va a ir repercutiendo en cuestión del diagnóstico y del tratamiento. La imagen que les pongo ahí en esa esquina es buenas noticias, solamente eres viejo. Y a esto se refiere con, por ejemplo, no tomar en serio los síntomas, ¿no? Llega el paciente, se queja de que le duele la rodilla, le duele tal, tiene ciertas molestias y nosotros le decimos, como igual daba el ejemplo del doctor Moncayo, es normal, es por la edad. Y minimizamos a lo mejor algún diagnóstico que podría ser tratable. Siguiendo con estas como actitudes microedadistas que ya hablábamos por parte de proveedores de salud, es a la hora de la consulta, viene el señor, viene con su familiar y toda la consulta solamente nos dedicamos a hablarle al familiar. No le preguntamos propiamente al paciente cómo está, cómo se siente, es, oiga, ¿usted cómo lo ha visto? Y en ningún momento le preguntamos propiamente al paciente cómo se siente. Todo va dirigido hacia el familiar. En los textos, al interrogar esto directamente a los profesionales de la salud, menciona, pues es que no me da tiempo, es que se tarda mucho, es que ni siquiera me escucha, no me explica bien. Entonces, realmente sí es como para valorar en nuestras consultas si lo estamos haciendo así, ¿no? Realmente sin preguntarle al paciente qué tiene. Que las entrevistas pueden llegar a ser más cortas, más superficiales y orientadas a metas, ¿no? A lo mejor no hacemos tantos chistes, no nos importa lo que nos tenga que platicar, rápido el que tiene y va y lo despachamos. Los comportamientos distantes e indiferentes, por ejemplo, esto hablaba de que tendían más tendencia, bueno, estaba esta tendencia a no sonreírles, a no mirarlos a los ojos, a ni siquiera decirles buenos días, ¿no? Pase, le doy la consulta y lo que sigue. Después, como un paréntesis, dentro de estos micro y macro, tenemos que hablar del edadismo interiorizado. Que justamente esta imagen que yo les coloco aquí es una película que seguramente la gran mayoría de aquí vio recientemente y habla justamente de eso, ¿no? Para quien no la vio, en pocas palabras, es esta persona que es alguien que tenía como un programa de ejercicio en televisión y conforme pasa el tiempo le dicen, ¿sabes qué? Eres muy vieja y vamos a poner a alguien más joven que tú, ¿no? Y toda la película trata sobre eso. Entonces, este edadismo interiorizado a su vez trata de que los pacientes piensan o subestiman sus síntomas, evitan buscar atención, ¿para qué voy? Ya para qué desgasto a mi familia, en que me lleven al médico, ya para qué me tomo la medicina, tomo un montón de pastillitas, ya no quiero. Y adoptan estas conductas de riesgo, ¿no? Ya no está revisando, por ejemplo, constantemente si son diabéticos su azúcar, si son hipertensos su presión, ya para qué me estoy revisando, si ya estoy grande, ya para qué causo molestias, o por ejemplo también hablan del consumo de sustancias, ¿no? También dicen, no, pues ya una cerveza, pero no puede porque su riñón, no importa, ya para qué. Entonces ya estas conductas que ellos mismos empiezan a adoptar porque ellos mismos como que se quitan este valor. La poca disposición a seguir tratamientos, percibirse como una carga, incapaces de aprender cosas nuevas y que propiamente, como vamos a ver más adelante, este edadismo es un factor de riesgo para suicidio. Ahorita vamos a ver cómo es esto. En la parte macro, a nivel estructural, no propiamente la relación médico-paciente, habla ya, como les decía, esta como a nivel más grande, más estructural, de que hay una menor capacitación o una falta de formación por parte de los médicos en lo que respecta a la atención geriátrica, ¿no? Lo comentábamos con el doctor durante las reuniones, cuántos centros de pediatría hay, cuántos durante la formación, cuánto hincapié se le da a la pediatría, inclusive cuando presentas tu ENARM, cuánto peso tiene saber pediatría, y realmente en el otro extremo de la edad, en este extremo poblacional, pues no hay tantas instituciones, no hay tanta preparación, no les interesa tanto rotar por esos servicios. Entonces realmente pues ahí empieza a haber una deficiencia en cómo tratamos a los adultos mayores.
una menor calidad de la atención médica, propiamente en relación con lo que ya hablábamos de estas actitudes discriminatorias, una menor participación o exclusión de los ensayos clínicos. Esto se me hizo muy, muy interesante mientras hacíamos la presentación porque, pues sí, o sea, hablaban de que gran cantidad de enfermedades se presentan más en adultos mayores, es a quienes les damos más tratamientos, o sea, que suelen tener polifarmacia, y aún así son quienes menos están incluidos en ensayos que demuestren estas clínicas o demuestren la efectividad de los fármacos. Es curioso. Y las menores opciones diagnósticas y de tratamiento. Esto también me pareció muy llamativo porque ahora más adelante vamos a dar ejemplos de todo esto, pero justamente decimos, bueno, ya para qué le hago estudios tan invasivos, ya para qué le hago estudios tan caros y ya para qué, ¿no? O los tratamientos, ¿por qué le voy a dar un tratamiento tan invasivo? Mejor le doy algo pues ya más como paliativo, y cuando a lo mejor por guías o por una cuestión estandarizada no debería de ser así el manejo. Entonces, uno de los ejemplos que más nos gustó a nosotros a la hora de estar revisando el tema fue este tema o este punto tan controversial en respecto a la pandemia de COVID, donde está esta noticia que dice: ante el COVID-19 el gobierno dará prioridad a pacientes jóvenes y los ancianos se atenderán al final. Esto, pues, bueno, fue algo como una propuesta, fue algo muy polémico, obviamente hubo mucha revuela alrededor de eso, ¿no? Y entonces nos parecía muy llamativo porque lo que mencionaban los textos es decir como un criterio para decir, por ejemplo, quién tenía un respirador únicamente por la edad cronológica, pues realmente te pone a pensar, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué solamente la edad es lo que te hace decidir a quién sí le vas a dar la oportunidad de vivir y a quién no? Y como una manera de una reflexión, ¿no? Y te mencionaba como, pues, a lo mejor es un paciente más joven, pero que es sedentario, pero que tiene una mala dieta, a lo mejor tendrá alguna comorbilidad por ahí, y que sea un adulto mayor, que no tenga ninguna comorbilidad, haga ejercicio, digamos, en un estado de salud más óptimo. Entonces ya la edad no se vuelve el único criterio, ¿no? Y hace que esto se vuelva como algo más, pues a discutir, ¿no? Y a revisar, a hacer como este análisis de por qué pienso que solo la edad es lo que va a ser, o el factor decisorio de quién se queda con esa oportunidad de vivir. Otro ejemplo que mencionaba algunos de los textos, por ejemplo, hablando sobre el cáncer de mama, dicen, pues en este estudio donde se analizaron a las mujeres que estaban en consulta, y decían, de esta población solamente al 11% se les realizó exámenes de detección de cáncer de mama en adultos mayores, y solo al 7% tuvieron exploraciones mamarias de rutina, ¿no? Realmente no es muy bajo el porcentaje, y lo que decían que era como pues llamativo es la gran mayoría son mujeres mayores, no son precisamente mujeres jóvenes las que presentan esta patología. También, por ejemplo, esta tendencia, pacientes más jóvenes se les ofrecía más terapia conservadora, pacientes mayores se les daba más un manejo más radical, como cuando a lo mejor probablemente no había una justificación clara, y suele recomendar a las pacientes más jóvenes la opción de una reconstrucción mamaria con mayor frecuencia que a pacientes mayores. En la parte de la enfermedad coronaria hablaban de que había más probabilidad de que se les diera tratamiento farmacológico en vez de quirúrgico. Otra vez, como polémico el por qué no se están siguiendo guías o estándares algo ya establecido, nada más como por pensar que es por la edad. Y en la parte, por ejemplo, cáncer de pulmón, también decía, ¿no? Se les solía ofrecer menos opciones quirúrgicas, a pesar de que ya se había demostrado que la recuperación postquirúrgica no dependía para nada de la edad. Y este es sobre los estudios, ¿no? Habla de la enfermedad de Parkinson, dice que afecta principalmente a personas mayores, y entonces resulta un fenómeno muy llamativo porque son excluidos de la investigación si principalmente los afecta a ellos. Entonces, en este análisis sistemático, 206 estudios, y la conclusión es que el 50% de los pacientes que se habían excluido para investigar sobre esta enfermedad eran los de 79 años para arriba, ¿no? ¿Por qué vas a excluir a una población que es la que te interesa estudiar? ¿No? Y bueno, entonces, para seguir con este tema, ya vamos como un poquito a enfocarnos en esta parte de salud mental. Y entonces una parte muy importante, todo lo que ya hablamos, por supuesto que aplica a la salud mental, todos los temas que ya abordamos aplica a la salud mental, pero específicamente hablando sobre, como especificando este punto, hablamos por ejemplo del estigma. Entonces aquí el estigma en salud mental dice que son frágiles, son menos recuperables, no son tan abiertos al tratamiento, no pueden cambiar, son inflexibles, no aprenden cosas nuevas,
Y bueno, esa es como la imagen de Homero diciéndole como no, la gente vieja ya no sirve, ¿no? Y que realmente es como algo que podemos llegar a pensar a lo mejor de manera muy interiorizada, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante este estigma? Porque vamos a ver que, como les decía hace rato, todo es una cadena y repercute en el diagnóstico y repercute en el tratamiento. En esta parte del diagnóstico, entonces, podemos llegar a sobreestimar o a subestimar los síntomas, ¿no? Entonces dice, pues el paciente me dice que no come, que no duerme, pero pues es por la edad, no está deprimido, es por la edad. Y probablemente no, y había que investigar muchísimo más sobre esos síntomas, ¿no? Pues no tiene energía, está cansado, pero pues normal, es por su edad. Entonces atribuimos síntomas tratables a un envejecimiento normal. Esta como falla en el diagnóstico lo resumen en 3 puntos muy importantes. La mayoría de los estudios, ya lo hablábamos, el saber cómo es la expresión clínica de los cuadros está principalmente en adultos jóvenes, no tanto en adultos mayores. Hay una falta de formación en cuestiones geriátricas y propiamente pues estas percepciones edadistas y los estereotipos, ¿no? Otra vez, lo que ya habíamos hablado. Entonces, hablando sobre 2 de los padecimientos más comunes en psiquiatría general y en esta población, hablamos, por ejemplo, de la ansiedad. Y dentro de la ansiedad, este prejuicio o lo que predomina a manera de estereotipo es pensar que todas las personas mayores tienen algún miedo. Ya no sale de casa porque tiene miedo que se va a caer, porque tiene miedo, como decía Paula, que lo vayan a asaltar, tiene miedo que ya está más frágil y si se cae, si se fractura y yo no puedo salir solo, me tiene que acompañar mis hijos, porque si se me olvida, porque si me pierdo. Y entonces vamos pensando que todos estos son síntomas normales y realmente los dejamos pasar, que vayan de largo y no nos interesa ahondar más allá de eso porque lo pensamos que es normal. Y es esta parte del positivismo edadista, ¿no? Como, qué bueno que no sale, qué bueno que está aquí en casa, aquí está seguro, aquí lo podemos vigilar, y ahí como que juega un papel aparentemente que es protector, pero en realidad no es una actitud pues correcta. En la parte de depresión, el otro padecimiento muy común, que se suele ver todo como lo que mencionábamos, ¿no? Ya no duerme, ya no come, ya no tiene la misma energía, y decimos es una consecuencia natural del envejecimiento. A lo mejor tiene alguna enfermedad crónica y decimos, pues es que es por eso mismo, y entonces ya no lo diagnosticamos, ya no lo tratamos, una enfermedad que fácilmente es tratable. Entonces, estas estadísticas casi no puse, pero estas me llamaron mucho la atención. Dice, la prevalencia promedio mundial de depresión adulto mayor es del 7%. Aquí en México, de acuerdo a encuestas del IMSS y del ENASEM, que es una encuesta que la que ya les había mencionado la doctora Paola también, es inconmensurablemente mayor, ¿no? Dice que la prevalencia va del 39 al 42% en el IMSS y del 26%, que aumentó del 2018 del 26 al 2021 al 35%. Es un porcentaje demasiado alto, ¿no? Y es algo a tomar en cuenta porque entonces sí es más prevalente. Entonces, esa imagen a mí me agrada porque dice, estás emocionada por tu cumpleaños, y le dice, pues ni un poquito, ¿no? Y al final como que se ríe esta persona. Y es como esto de no tomar en cuenta que a lo mejor es por algo, ¿no? Hay algo más ahí. Todo lo que ya hablábamos de esto de la depresión, el edadismo interiorizado. Creo que es muy importante que lo aterricemos en esta diapositiva que habla del suicidio. Entonces, el suicidio en los adultos mayores tiene múltiples factores de riesgo, desde que si ya están jubilados, pensionados, ya no están los hijos, no están los nietos, la red de apoyo es mínima, tienen enfermedades crónicas, enfermedades terminales, dolor crónico, tienen muchos factores de riesgo. Y por lo general solemos asumir que el suicidio es de jóvenes o solemos como valorar o investigar más sobre el suicidio en personas jóvenes, cuando en realidad es una población que también amerita pues valorar el riesgo, ¿no? Entonces esta parte como del edadismo, mencionaban que lo tomaban como justificable, como normal, es una elección natural. Pues sí, es normal que ella piense en la muerte, es normal que cada consulta venga y me diga que piensa que ya se va a morir porque ya está grande, entonces eso ya es normal. Cuando, pues no, todo eso, al menos un escrutinio merece tener a la hora de la consulta. Es una población de alto riesgo por todo lo que ya mencionamos, los factores de alto riesgo, porque solemos pasarlo por alto y además porque usan métodos muy letales, tienen mucha planificación de los intentos y realmente no tienen muchas señales como de advertencia de que van a llevar a cabo este acto, ¿no? Y bueno, en la parte del tratamiento, una vez más, la falta de formación,
Digo, todo es una cadena. La falta de formación en población geriátrica, o sea, que es una prescripción inapropiada, que solemos dar polifarmacia, y optar con mayor frecuencia por un manejo farmacológico propiamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, decimos, pues ya para qué lo mando a terapia, ya para qué le digo que vaya a algo conductual, si ya los pacientes mayores ya no cambian, están bien rígidos, ya ellos ya sí ya tienen sus pensamientos, sus ideas y ya no van a cambiar. Mejor miren, lo lleno de pastillas y ya con eso. Y eso es un pensamiento propiamente dadista, ¿no? Y estos segundos puntos que tienen que ver, la falta de información sobre perfiles de eficacia y de seguridad, tiene que ver con esta falta de estudios en relación a adultos mayores de cómo funcionan los fármacos en ellos, ¿no? Curiosamente, pues si son los que tienen polifarmacia, ¿por qué no hay tantos estudios? Y ahí igual como un poquito de estadística, hablaba que los efectos adversos se presentaban hasta en un 25% en pacientes de 70 y 79 años versus un 4%, muchísimo menos, en pacientes más jóvenes de 20 a 29 años, porque hay prescripción inapropiada, porque no sabemos tanto sobre los fármacos en adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces la imagen de ahí, lo que le menciona es, vamos a empezar por doblar tu medicación, ¿no? Sin preguntar qué más está pasando. Y bueno, de igual manera como de conclusión de esta diapositiva, de esta presentación, también nos pareció importante reconocer a estas personas que a lo largo de las reuniones con el doctor, pues te haces como consciente de estas actitudes o de estos pensamientos que solemos tener, pues sí, a lo mejor de manera muy inconsciente. Y entonces yo puedo decir que a lo largo de mi vida mis abuelos paternos, han sido pilares fundamentales, me han ayudado, de cierta manera me han criado también. Yo los veo como personas muy independientes, fuertes, con muchísima energía, una memoria mejor que la mía. Son muy amables y son muy compartidos. Entonces, pensar en ellos como vulnerables o débiles me es muy difícil, e imaginármelos en este contexto de prejuicios y estigmas, pues me es aún más difícil. ¿Vale? Ahorita ya tengo otra presentación y ahorita la... Gracias, doctor. Pues muchas gracias, doctora, por compartir. Mientras estamos haciendo esta presentación, a mí me llamó la atención, por ejemplo, respecto al dato del empleo. No sé si sabían que solamente el 0.5% de las aperturas para trabajo, o sea, las opciones de trabajo para ser contratados, son para personas mayores de 50 años. Solamente el 0.5%. Las demás son para personas jóvenes. A mí se me hizo un dato terrible, ¿no? Y por la parte que hablaba la doctora al respecto de la depresión y la prevalencia tan alta en personas mayores, la prevalencia de depresión en personas jóvenes es alrededor del 5 al 7% a nivel mundial, pero en personas mayores recientemente se ha visto que es hasta el 30%. Nos preguntaríamos por qué. Bueno, esta es una de las razones. ¿Por qué hay un edadismo interiorizado de la persona y exteriorizado con agresiones de parte del exterior hacia ellos, ¿no? Entonces es algo digno de reflexionar. Ahora, ese es un problemota, o sea, quiere decir que tenemos un grave problema respecto al edadismo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué se nos ocurre que vamos a hacer con este problema? Podemos ir por la calle gritándole a todo el mundo edadista, ¿no? Si lo identificamos, a sus colegas, ¿no? A la gente que se topan, que lo detectan. No sé si funcionaría, ¿no? Puede ser una opción, pero no sé si va a pegar. ¿Qué nos propone este reporte? Nos propone estas tres opciones de acción. Uno es políticas públicas y legislación, que es proteger los derechos humanos y abordar la discriminación y la desigualdad por razones de edad. Otras son actividades educativas, como la que estamos haciendo en este momento, que lo que quieren es transmitir conocimiento y competencias para promover la empatía. Y la tercera son intervenciones intergeneracionales, lo que es básicamente es fomentar la interacción entre personas de diferentes generaciones desde que son pequeños. En muchos países hay programas, por ejemplo, en Países Bajos, donde los niños desde la primaria o de la secundaria tienen que convivir con personas mayores por ciertas actividades, en la secundaria igual, bachillerato igual, carrera igual y obviamente en la residencia todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque se familiarizan con ellos. Las doctoras nos han tenido, nos han platicado, y agradezco pues, su sinceridad respecto a este vínculo que tienen con las personas mayores, con sus abuelos, pero pues, no todos han tenido esa dicha, ¿no? De tener un vínculo con sus abuelos. Y si no, ¿cómo se va a fomentar ese vínculo con la persona mayor? Pues tenemos que fomentarlo, y por eso es la interacción intergeneracional. Ahora, tal vez dijimos que no esto de decirle edadista a todo el mundo no es lo mejor,
Entonces les propongo esta otra propuesta respecto a la parte educativa. Este estudio de Neves da Silva está hecho para abordar la discriminación en el ámbito de trabajo, es decir, cómo lo podemos hacer. Y proponen estas 4 estrategias. Ahora, vamos a plantear que tenemos conductas edadistas que como infantilizándolos, ¿no? Doña Conchita, qué bonita viene el día de hoy, ¿no? Señorita, cuando realmente es infantilizarlos de alguna forma, ¿no? Hablarles de cierta forma que no es adecuada. Eso yo lo escucho frecuentemente. Entonces, vamos a pensar que en un contexto de trabajo alguno de ustedes detecta una conducta edadista entre sus compañeros o incluso con el adscrito o el adscrito con el residente, podemos implementarlas. La primera sería dirigir, que básicamente es directamente abordar la conducta. Es decir, oye, eso que hiciste es edadista, no lo hagas, ¿no? Esa es una forma muy directa, ¿no? De hacerlo. Otra forma no tan directa de hacerlo podría ser, oye, ya después, ¿no? Que acaba la consulta, decir, oye, ¿tú crees que lo que hiciste estuvo bien? ¿Pudiste haber hecho de otra forma? Y hacerlo reflexionar, ¿no? Y preguntarle o decirle, tal vez esto que hiciste pudo haber lastimado a la persona. No sé si lo habías pensado. O sea, hacerlo reflexionar directamente. Pueden usarlo entre compañeros o con sus tutores, ¿no? Otra forma es distraer. Si estamos escuchando, si está viendo algunas conductas edadistas en un grupo, etcétera, pues pueden ustedes derivar la atención a otro lado, como para distraer del ataque o de la conducta edadista o la agresión, para truncar, ¿no? la agresividad o la discriminación a través de distrayendo y entablando la conducta o la atención hacia otro lado. Otra forma sería delegar. Es decir, cuando digamos que ustedes detectan una conducta edadista con alguno de sus compañeros y dices, oye, ¿sabes qué? Esto pues, que no me gustó. ¿Por qué no vas y lo hablas con tu tutor? ¿No? O sea, ya lo estoy delegando. Yo no lo voy a abordar, pero háblalo tú con tu tutor. Entonces lo estamos mandando por otro lado. Otra forma sería diferir. Supongamos que vemos la conducta edadista durante la consulta y dices, oye, esto no me gustó. No lo voy a hablar ahorita porque no tengo tiempo, pero mañana te veo. Y entonces ya lo hablas con tiempo al otro día, ¿no? Estamos difiriendo la corrección de la conducta a otro día, a otro momento que tengas tiempo. Otra forma es mostrar malestar. Hay veces que no tenemos las palabras o la fortaleza de confrontar a la persona que está teniendo conductas edadistas, pero tampoco tenemos que fomentarla. Si alguien te dice, oye, ese viejito que está, qué hueva o qué flojera, pues tal vez no le vas a sonreír a la persona que está diciendo esa conducta. Le puedes poner cara así como, o le das una pausa, o no lo fomentas, o le haces ojos de huevo, ¿no? ¿Me explico? O sea, hay 1000 formas en las que podemos quitar el fomentar la conducta. Tal vez no lo voy a confrontar, le voy a dar un speech sobre el edadismo, ¿no? Que me encanta, ¿no? Pero o sea, tal vez no lo voy a hacer, tal vez no le voy a hacer cara desagradable, ¿no? Pero aún así estamos atacando el edadismo, ¿sale? Y la última sería analizar, que sería la más, demandante o en la que podemos tener un mayor beneficio, que realmente es analizar un caso a través de las experiencias que ustedes presentan. Justo ahorita vamos a abordar 2 ejemplos donde vamos a analizar, ¿no? Estas circunstancias y vamos a tener un feedback al respecto de 2 diálogos que hubo entre prestadores de servicios de salud, 2 residentes y una residente y su adscrito, ¿vale? Ahora sí, si quieres ponerlo. Sí, adelante. Entonces vamos a empezar con la primera viñeta o diálogo. En este caso el contexto son 2 residentes de haber tenido una guardia y van a hacer un análisis, ¿no? Una conducta antiedadista, ¿vale? Adelante. Ayer en la noche me tocó una paciente de más de 80 en urgencias, una viejita toda desbordada. Olía humedad, me platicaba como si tuviera todo el tiempo del mundo y no mantenía el hilo de una sola idea, toda tangencial y de verdad me desesperó. ¿Una paciente mayor y se ingresó? No, para nada. Ameritaba el ingreso. Solo estaba muy angustiada, tenía insomnio y medio desorganizada. Pero entre que hablaba lento, cambiaba de tema y se perdía contando cosas de su infancia, pues me costó muchísimo sostener la entrevista. ¿Y te fijaste si había algún deterioro cognitivo o si así era su estilo de comunicarse? Tenía algo de deterioro, sí, pero honestamente sentí que no sabía a qué iba. Me hablaba de su hermana que murió en el 72, de un sueño que tuvo hace una semana, y yo tratando de saber si tenía riesgo, síntomas psicóticos, horrible. Suena como una paciente difícil, pero también vulnerable. ¿No crees que la forma que tiene su discurso puede ser la forma en que habitualmente expresa sus emociones? A veces no es que estén desorganizados por enfermedad, sino por aislamiento, por un duelo no elaborado o porque nadie los escucha con calma. Pues puede ser, pero cuando estás lleno de pacientes no hay espacio para entrevistas tan largas, con cada viejipcio que se pone a contar su vida. Además, digo, también ellos se descuidan, olía mal, su ropa se veía sucia.
Y si ese descuido, como tú lo comentas, es resultado de vivir sola, sin una red de apoyo, con probable deterioro cognitivo, una tristeza crónica, no es que se descuide, es que a veces no se puede más. Reducirlo a huele feo es hacer miserable todo lo que hay, invisible, perdón, todo lo que hay detrás. Pues sí, puede ser que hable desde la frustración del momento. Y es normal, pero recuerda que el juzgar por la edad también pasa en psiquiatría. Esperamos que los adultos mayores se callen, no molesten, no lloren, y si lo llegan a hacer, lo tomamos como un fastidio, cuando en realidad muchas veces son personas que llevan años cargando silencios y dolores. Y sí, tienes razón, me enfoqué solo en lo que me dificultaba la entrevista y no en lo que ella necesitaba. Y tú también necesitabas contención, pero eso no justifica quitarle valor a su discurso. A veces, en medio de estas historias hay pistas, hay historias sobre pérdidas recientes, ideas de muerte, duelos no procesados. Muchas gracias por decírmelo así. Creo que me gana el querer hacer todo rápido en urgencias y olvido que los pacientes requieren pausa y escucha. Tal cual, y más con pacientes mayores. Son libros abiertos, solo hay que decidir si los queremos leer o solo hojear y pasar la página. Muchas gracias por este ejemplo, doctoras. Ahora vamos a pasar a otro entre un supuesto adscrito y un supuesto residente, ¿sale? Sí, claro que sí. Ese es lo mismo. Sí. Sí, está bien. Es lo mismo, André. Ok, pues lo hacemos sin ayuda visual. Va a ser básicamente amplio. Sí, está bien. Entonces, no hay problema. Ok. Doctor, ¿puedo hablar con usted un momento? Claro, ¿todo bien? Sí, es que vi por primera vez a una paciente en consulta. Es una mujer de 73 años que presenta insomnio, irritabilidad y llanto fácil. Pero desde que me senté con ella fue complicado. No por el cuadro clínico, sino por cómo me trató. ¿A qué te refieres? Desde el principio me cuestionó en varias ocasiones, me corrigió palabras, incluso me preguntó mi edad, que seguro recién salí de la universidad o era una estudiante, y que prefería hablar con alguien con más experiencia. Me sentí pues invalidada, como si no supiera nada o que mi opinión no tuviera ningún peso. Entiendo. Esa forma sutil o nota sutil de restarle valor al profesional joven por su edad es más común de lo que quisiéramos. ¿Y cómo te sientes? Me frustró. Hice todo el abordaje con respeto, paciencia, pero sentí que sin importar lo que dijera no era suficiente. Me quedé pensando si realmente tengo la capacidad para ayudarle y si debería seguir viéndola yo o si quizás sería mejor que usted la viera. Puedo tomar el caso si lo necesitas, por supuesto, pero también me parece importante cómo lo estás manejando. ¿Tú qué quisieras hacer? Gracias, doctor. No sé, pienso que quiero seguir viéndola. No creo que sea fácil, pero considero que tengo la capacidad para ayudarle. Sé que no fue personal. No minimices lo que pasó, ni lo que sentiste. Los juicios por edad también pueden ir hacia los jóvenes, y reconocerlos es el primer paso para no dejar que te frene. Lo importante es cómo decides responder, y parece que estás haciendo un gran trabajo. Sí, me costó no engancharme, pero después pensé que si me rindo, favorezco el prejuicio. Y al contrario, espero que con trabajo y constancia pueda confiar en mí. Bien dicho, y recuerda, la alianza terapéutica se construye con el tiempo. A veces más lento, pero firme. Y cualquier cosa, aquí estoy. No estás sola con este caso. Gracias por escucharme, doctor, y darme espacio para decidir, de verdad. Acto. Ya.
con esa última actividad hemos acabado la parte de la sesión. Solamente me queda agradecerles su atención e invitarlos al movimiento, ¿no? Nunca debería sentir ansiedad, precariedad, enfermedad, necesidad o soledad por la edad, ¿no? ¿Okay? Muchas gracias por su atención y abrimos la sesión a preguntas y respuestas. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que aunque sabemos que esto es algo que pasa y, por ejemplo, vemos muchísimo en las instituciones públicas, a veces como que lo ignoramos, ¿no? Yo recuerdo de mi internado que cuando pasábamos a consulta era como de, viene un paciente grande, nada más le da sus medicamentos y se va. Y pues no le preguntabas cómo se sentía, cómo le habían caído, si tenía alguna molestia. Era como de, no, es que seguro se va a quejar de todo porque ya está grande. Nada más dale lo de la presión y lo de la diabetes. Entonces, yo creo que el hecho de que esto se siga replicando es preocupante y más por el hecho de que la población pues va a esa edad. O sea, va a haber un punto en el cual nosotros estemos ahí y pues creo que no nos gustaría que si vamos al doctor nos atiendan de esa manera. Y pues si bien yo no lo he visto aquí, digo, yo tampoco llevo tanto tiempo aquí como R1, creo que, o sea, ya cuando nosotros estemos en consulta sí podemos hacer la reflexión de ver cómo trata a veces el familiar al paciente mayor o incluso al adolescente, ¿no? De que no lo toma en cuenta, dice como de no, o sea, yo soy el que toma las decisiones porque tú no sabes, tú ya tienes tus ideas. Entonces, pues creo que sí es algo que podemos como intentar hacer. Más que nada para evitar que se siga replicando esto. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu comentario. No sé si hay alguna respuesta a lo que le quieran comentar a esta compañera. Justamente en lo que comentas, yo creo que nuestro objetivo principal de presentar este tema es que justamente en cada uno de nosotros vayamos siendo conscientes de nosotros mismos y con eso pues obviamente ir difundiendo el movimiento. Importante también, yo creo que cuando vemos adulto mayor y adolescentes o menores de edad, es importante también esta parte como de verlos primero, darles oportunidad de que ellos nos platiquen, de que platicar solos con ellos y ya después pues tener el apoyo o la presencia también de familiar, también es una forma de darle su lugar. Muchas gracias, doctora, por tu comentario. Yo también te diría que hay una observación que hiciste sobre que todos vamos a envejecer. Entonces, tal vez si, digamos que no eres una persona muy desinteresada o que realmente es como quieres dar nada más por ayudar a los demás, tal vez piénselo esto de una forma egoísta, ¿no? Tal vez piénselo en quiero hacer este cambio porque mañana voy a ser viejo. Y también quiero que ese mundo edadista no llegue a cuando yo sea viejo. O sea, si no es por un lado, al menos por el otro, ¿no? Quisiéramos que fuera por los dos, ¿no? Pero sí, es una realidad. Entonces, gracias por esa reflexión también que hiciste, ¿no? Adelante, hay otro comentario por ahí. Allá arriba y la doctora Isabel. Buenos días, doctor. Buenos Me días. parece muy interesante el edadismo, básicamente porque yo vengo de otra población. Entonces, para mí el edadismo yo le veo como un tira y jala, ¿no? De que muchas de las veces piden, por ejemplo, a los que están recién graduados piden para un trabajo años de experiencia, pero al mismo tiempo no quieren contratar a la persona que tiene más de 30 años porque ya involucra más utilidades. Y no solo eso, sino en mi sociedad, en mi población, pues no solo somos las personas, o sea, la sociedad como tal, quien hace que el adulto mayor se sienta así, o sea, se sienta como que no valiera, porque cuando ya pasan de los 65 años, ellos en mi pueblo tienen pues ya lo que son algún tipo de beneficio. Por ejemplo, se les prioriza la atención, se les prioriza las filas, tienen que tener todo trato preferencial, pero hay veces que las personas ya, digamos, tienen unos 63, 64 años y ya están esperando para cumplir 65 años justamente para estos beneficios, ¿no? A mí me ha pasado que muchas de las veces me han dado un bastonazo por no cederles un puesto en un banco. Obviamente yo sí lo hago, completamente de acuerdo, pero ellos también son quienes
tienen este pensamiento, no es solo la sociedad, es como que, no sé, es como que si estuviera estructurado de los dos lados, sino tanto sociedad decirle, pues es que ya es un adulto mayor, y como el adulto mayor decir, es que ya tengo 65 años y eso a mí ya no me corresponde. Me ha pasado también muchas veces que cuando estoy en el aeropuerto les veo que van en silla de ruedas, pero nos vamos a veces al mismo destino y ellos están mejor que yo en una fiesta, ¿no? Es muy curioso esto del edadismo en algunas cosas, en algunas situaciones de las sociedades. Y pues más que nada, es un pensamiento muy difícil de romper. O sea, no digo que no sea imposible de alguna manera educarnos, pero lamentablemente, al menos de donde yo vengo, somos muy rígidos y nos costaría, creo, porque desde que somos niños nos inculcan de esa manera, de que al adulto mayor pues tenemos que darle todo tipo de preferencias a hacer. O sea, el adulto mayor en mi pueblo es el top de toda la sociedad. ¿De dónde vienes, doctora? De Ecuador. Ah, ok. Pues me da mucho gusto escuchar esa parte, ¿no? Que tal vez en otras culturas se les reconozca, se les valore más. Aunque es cierto que esta conducta es a nivel mundial, tal vez hay ciertas conductas edadistas de las cuales no nos hemos percatado. Y hay algo muy interesante que tú comentabas al respecto de cómo se comportaban entre generaciones. Y eso muchas veces se ha llamado dentro del estudio del edadismo como una guerra intergeneracional, donde una generación quiere quitarle privilegios a la otra, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de las personas jóvenes que ahora no van a tener una pensión, ¿no? Entonces, un cierto grupo etario que tomó decisiones sobre que ya los jóvenes no van a tener el mismo derecho que tenían los mayores. Ese es un ejemplo tal vez tirando a esto que tú comentabas. Por otro lado, es cierto que eso que tú ves en el aeropuerto, donde el adulto mayor tiene el privilegio de ir en la silla. Recientemente tomé un vuelo y me llamó la atención que había demasiadas, o sea, había como 20. Se volvió algo ya muy popular. De hecho, ellos van muy contentos en su silla de ruedas que les ayuda la persona. Eso es un derecho ganado por política pública. No vino de la nada. Es una lucha que se hizo para que ellos tuvieran ese derecho y no se sintieran angustiados al viajar, porque es angustiante, no para todos, para algunos viajar. Son muchos pasos, muchas veces no hay la consideración ni hay el tiempo. Entonces, eso de alguna forma fue ganado, como muchos otros derechos, como esto que comentabas al respecto tal vez de la pensión o que se les dé prioridad en las filas, ¿no? Esto vino también con el tiempo. Entonces, todas son políticas públicas que se van haciendo cuando evidenciamos esta necesidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu comentario, ¿sí? Vea otro comentario por acá, la doctora. Sí, gracias. Bueno, primero, por supuesto, felicitarlos por la coordinación, el equipo, se nota el toque del doctor Moncayo y todas las compañeras que están presentando con un enfoque, con un sentido muy humanista, muy emotivo. A mí en particular me gustó mucho, una manera diferente, ¿verdad?, de presentar. Y que bueno, toca justamente un grupo vulnerable, no todos lo son, y creo que nos invita mucho pues a hacer esa conciencia. Y hace rato usted, doctor Moncayo, decía eso, ¿verdad? Hay estas frases célebres que pues los adultos mayores decimos o nos dicen: como te ves, me vi. Como me estás viendo ahorita, te vas a ver. Y a veces no lo consideramos, ¿sí? O sea, pensamos que no nos va a alcanzar la edad, ¿no? Y el tiempo es implacable, ¿no? Creo que aquí también es importante, qué bueno que en otros países tienen este sentido todavía respetuoso a las personas adultas mayores, pero no olvidemos también que nuestras tradiciones, en la cosmovisión de los aztecas, quizás de los mayas y muchos otros grupos étnicos, al adulto mayor era la persona sabia, era al que había que consultar, al que había que pedirle que nos compartiera su experiencia. Me gustó mucho el comentario de ustedes dos jovencitas de cómo recuerdan a los abuelos, la sabiduría, las enseñanzas, y que nos habla justamente de ese vínculo y esa conexión entre un joven, ¿sí?, y una persona que ya ha recorrido la vida, ¿verdad? Entonces, yo les felicito, creo que nos invita a ser más conscientes de toda esta parte. La lucha es muy difícil, por supuesto, implica, como ya nos hicieron ver, todo un reaprendizaje entre las mismas personas que nos vamos haciendo mayores, y todo el ambiente externo, pero si lo vamos haciendo conscientes un poquito en el día a día, en el aquí, en el ahora, pues creo que a mí me gustó cómo nos compartieron esas viñetas, porque
porque a veces entre nosotros en la broma, pues así hablamos a veces de los pacientes o de nuestros adultos, ¿no? Y creo que si tenemos la valentía, la conciencia, como habló el doctor Moncayo, para decir, oye, creo que te estás pasando, ¿no? O sea, una cosa es que seamos colegas y estemos en el comedor y relajándonos, pero no se vale, ¿no? Yo creo que hacernos ver esas conductas irrespetuosas que a veces tenemos, creo que vale la pena, ¿no? De verdad les felicito y pues buen fin de semana. Otra cosa, regla de oro también, que no olvidemos esto, ¿verdad? La regla de oro, haz a los demás lo que quieras para ti mismo. Regla de plata, no hagas a los otros lo que no quieras para ti mismo. Muchas gracias, doctora, por su comentario. Yo creo que la necesidad o la razón por la que damos este espacio académico es para transmitir conocimiento, para hablar al respecto de que esto está pasando frente a nuestras narices y que ojalá lo podamos detectar un poco más y señalarlo como colegas. O sea, realmente no es como enojarnos o hacernos sentir mal. Es, oye, colega, tal vez no estuvo bien, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos de una forma diferente? Y es invitarlos a eso, a señalarlo, ¿no? Ahora, hay otro punto que usted tocó sobre lo que las doctoras decían al respecto de esta parte personal. Yo también les comentaba que para mí mis abuelos fueron muy importantes en mi crianza y en mi vida, y por eso es que al menos yo considero que tengo ese respeto hacia las personas mayores. Y pensemos que si estamos hablando al respecto de que esto está sucediendo, no se vuelve algo solamente académico, etéreo, es algo personal. A mis abuelos se les discriminó. Mis padres son personas mayores y son discriminadas, ¿no? Yo fui discriminado como cuando era estudiante de medicina o residente. Entonces, todos hemos sido discriminados. No es algo etéreo, es personal. Entonces, verlo de cierta forma, al menos yo lo veo así, ¿no? Sí, si me permite complementar la idea, creo que todo este gran esfuerzo que tenemos que ir haciendo implica reeducación, es un reaprendizaje y justamente creo que partir también de eso personal, todos hemos sido objetos de algún grado de discriminación, pero que también recordemos, siendo ustedes más jóvenes, los que ya vamos por ahí de otros pisos, ¿verdad? Más arriba, pero recordar que todo es imitación y aprendizaje, que lo que nosotros hagamos como papás a nuestros hijos en relación, que nuestros hijos vean cómo tratamos a nuestros papás que se van haciendo grandes, esa semillita, ese cerebro jovencito que se va a hacer adolescente y todo, lo va a ver y lo va a repetir. Entonces, tomar en cuenta que hay por ahí reflexiones muy importantes donde dice, un chiquito está viendo cómo su papá maltrata al abuelo, ¿no? Y le dice, ay, va a venir el abuelo, pues vamos a darle ahí casi el cuarto de la azotea, y ahí le dijo al chiquito, ¿no? A ver, vamos, trae tu cobija y vamos a partirla, ¿no? Para darle al abuelo, ¿no? Y el chiquito después pensando dice, sí, yo también voy a prepararte la cobija para cuando tú seas grande, a ver también si te voy a lanzar a ese cuarto y te voy a dar esa media cobija. Yo creo que a veces no pensamos eso, que todo es imitación. Yo en lo personal lo he vivido con ahorita, pues con mis padres que van haciendo mayores, algunos hermanos que no quieren colaborar y uno va viviendo el síndrome del cuidador, ¿no? Y me da mucho gusto ver a mi hijo médico que va reflexionando sobre estos fenómenos más de la muerte, cómo vivir la muerte, y que dice, ay, mamá, hace poquito me dijo justo una semana, cómo lamento que ese tío que está haciendo eso con la abuela, pues su hijo está viendo esos aprendizajes. Y yo, con mucho gusto, estoy viendo cómo estás tratando a la abuela y eso, la vida, Dios, el universo, lo que quieras, el karma, eso, mamá, eso se va a repetir. A mi padre y a mi madre quiero tener la fuerza, la valentía, la actitud empática y todo para poderles dar un poco de lo que he recibido. Lloré y dije, bueno, creo que no hemos hecho tan mal, ese sentido es educación y todo es un aprendizaje y todo es imitación. Hay que empezar desde los niñitos a hacer respeto a los abuelos. Muchas gracias, doctora, por compartir. Creo que había un comentario de este lado y luego otro comentario de aquel lado. Hola, a mí, por ejemplo, creo que me llama mucho la atención la forma en la que sí afecta la práctica clínica, porque yo sí he tenido la oportunidad, pues, en APC ver pacientes adultos mayores y justo recordé un caso de una paciente
que, o sea, lo que decían era, es que viene bien agresiva porque agarró a bastonazos a sus cuidadores, entonces, y como que venía aparentemente con síntomas psicóticos y bla, bla, bla. Entonces, cuando la fui a ver, lo primero que me dijo la paciente, no quería hablar conmigo, digo, es que tú no me vas a entender porque tú eres muy joven. Entonces ya le dije, pues deme la oportunidad, pues a ver, pues ¿por qué viene aquí? Y ya empezamos a platicar de otras cosas y ya solita me empezó a decir, y sí tenía aparentemente como algunos síntomas, pero la razón por la que les estaba pegando era porque justamente hacían esto de que, dice, yo le doy de comer a los gatos, y era de, no, tú ya no puedes hacer eso, y yo, pero déjame hacerlo, y como no lo dejaba, pues ella se enojaba, y decía, déjame, entonces las espantaba con el bastón, y dije, bueno, pues es que no está agresiva, es que pues se desespera, porque pues no la dejan hacer sus cosas, entonces eso es muy diferente, porque pues estaba esta duda de que a lo mejor está como muy en síntomas psicóticos, y se está volviendo agresiva, bla, 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 cuando en realidad pues no, a lo mejor ese ni siquiera era un síntoma, o a lo mejor sí estaba pues deprimida porque bueno, también pues no le ponían atención, no hablaban con ella, o ella sí me decía, es que nadie me entiende, por eso es que me enojo mucho con ellos y por eso les hago con el bastón, pero yo sé que está mal, o sea, pobrecita, yo así como de no, pues a ver, aquí le vamos a ayudar, bla, bla, bla. Entonces como que eso ayuda a no irte con la parte de que no, si está agresiva, si yo me hubiera ido con lo que me dijo la acompañante, pues probablemente sí hubiera dado como algún diagnóstico o alguna impresión diagnóstica completamente diferente a lo que realmente era lo que estaba pasando. Entonces creo que sí es como importante también como poder identificar que si no te das la oportunidad a lo mejor de hablar directamente con el paciente, pues sí podemos llegar a asumir ciertas cosas que no son así y pues evidentemente pues dar un mal diagnóstico en este caso. Agradezco, doctora, tu comentario, porque son varias experiencias que hoy vas teniendo. Yo también he escuchado muchos ejemplos. No sé si hay alguna observación que quisieran hacer. Creo que por aquí había una observación que te quería hacer tu compañera. ¿Sí? O sea, sí, justamente cuando empezamos como a abordar todo este tema con el doctor y lo discutíamos en las sesiones y así, pues como que poco a poco te vas dando cuenta que tienes esto y que lo dices todo el tiempo en tu discurso, es como muy, muy frecuente. Algo de lo que yo, por ejemplo, le comentaba al doctor es que solemos, ahorita que estoy rotando en la clínica de neurodesarrollo, es algo que hacemos mucho, o sea, bueno, que en la consulta solemos hacer mucho, ¿no? Está el paciente con autismo, con discapacidad intelectual y total, como el ejemplo que les daba hace un momento, nos dirigimos solamente hacia el cuidador, no escuchamos de qué se trata, qué sienten, qué les pasa mucho en neurodesarrollo y vemos, o sea, también que pasa mucho en este otro tipo de población de adultos mayores. Este ejemplo de me dirijo principalmente solo al cuidador y porque para que sea más rápido, para que sea más dinámica la consulta y no escucho que a lo mejor la queja es algo tan sencillo como lo que dices, ¿no? Simplemente es quiero que me dejen tener cierta autonomía y parece, ¿no? Que sí está muy agresiva, que sí está muy irritable, ¿no? Y justamente a la hora de dar la consulta pues nos vienen estos pensamientos sin querer, ¿no? Como pobrecita. Y a lo mejor no es pobrecita, a lo mejor es perfectamente capaz de realizar sus actividades. Sí, cuidado con esa parte condescendiente, ¿no? Al respecto de pobrecita. Pero sí, gracias, doctora, por tu comentario. ¿Y había otro comentario por allá? Sí, buenos días. Buenos días. Muy interesante el tema y creo que obviamente como todos estamos escuchando, yo destaco 3 puntos del edadismo precisamente. Uno, lo que usted mencionaba, hay una población aquí descuidada que viene siendo de los 50 a los 65 años, que busca empleo, que todavía se siente con esa, pues en esa energía y esa creatividad y esa experiencia, pero no es obviamente solicitada de ánimo. Y también les afecta. Y no olvidemos otra cosa, que por qué llegan a estas padecimientos o este paciente sale del consultorio muy motivado y se siente muy bien con ese médico o esa médica y dicen, me gustó mucho cómo me trató, me gustó mucho, llévame con ese mismo médico porque me gusta su atención, sea el de oftalmología o dentista o que el cardio, el internista, porque pues ya visitan ese tipo de personajes en médico, ¿no? Y la otra es desde la atención que hacemos nosotros de ese edadismo con la misma familia, porque no olvidemos que todas estas cuestiones que nosotros vemos en cuestiones psiquiátricas, nos damos cuenta que toda la mayoría de las cosas vienen desde la familia,
precisamente la atención que damos como hijos, como nietos, como hermanos, el apoyo empezando desde hacia los padres, como bien decía la compañera, porque si nosotros nos damos cuenta, nuestros padres ya vienen desde los 65 hasta los 90 años que tenemos nosotros como pacientes, ¿verdad? Y que desde los 60 años inclusive ya viene ese prejuicio que tenemos hacia ese adulto, ya lo creemos que ya no puede hacer nada desde los 60, o que hay gente adulta mayor más desde los 80 que todavía se mueve, que todavía es funcional, todavía se autocuida, ¿sí? Pero que es ignorada o es maltratada precisamente por la misma familia. Inclusive hemos visto cómo de la misma familia son abusados en cuestión de su dinero, aquellos que ya tienen pues la ayuda de gobierno, cómo son abusados por los hijos, empezando por ellos, por quitarles su dinero mantenidos de ellos mismos o de sus propias casas, ¿no? De los adultos mayores, los hijos. Entonces, esto es de veras que hay que hacer y nosotros presionar como médicos en esta parte de unas políticas públicas que ayuden y sigan protegiendo. Ahorita hemos visto, algunas acciones de bienestar, cómo protegen al adulto mayor en cuestiones de estos abusos, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero creo que nosotros también en este sector médico de salud tenemos las posibilidades de promover y de alguna manera presionar para estas políticas públicas, ¿no? De que todavía estas personas de los 50 a los 65 o 70 años todavía pueden ser muy funcionales, ¿sí? Y muchas gracias por tomar este tema. Lo felicito, doctor Moncayo, y doctoras, muchas gracias también por su tema. Muchas gracias por su comentario. Yo rescataría esto que comentaba al respecto de la discriminación a diferentes etapas de la edad. No es lo mismo la persona de 60 a 90 años. Hay muchas edades en la persona mayor, desde los 60 a los 100 años. E interesantemente, conforme más envejece la persona y más vulnerable se muestra y menos capaz para ciertas circunstancias cognitivas o físicas, es más discriminado o más vulnerable a ser violentado, ¿no? Entonces esa parte hay que tenerla muy en cuenta. Y por el otro lado, donde nos llamaba la acción, ¿no? Hay que destacar que el personal de salud está en una posición privilegiada para generar un cambio, porque tenemos a nuestros pacientes, a nuestros maestros, ¿no? A nuestros colegas. Nosotros podemos hacer en cambio en un amplio margen, mientras que otras personas pueden tal vez interactuar con una otra persona. Nosotros tenemos esta posibilidad de estar aquí con todos ustedes y las personas que nos ven a través de las redes sociales. Entonces, estas son opciones para cambiar. Entonces, usen ese privilegio de ser persona de salud, o usemos ese privilegio de ser persona de salud para hacer ese cambio. Muchas gracias por su explicación. Doctor, y algo, últimamente he escuchado en cuestiones científicas que han trabajado precisamente en la atención, como hemos visto, en mi caso yo que he visto algunas pacientes ya con deterioro cognitivo, ¿sí? Que se ha observado un poco más en ese adulto mayor un poquito más joven y que tiene esos problemas. Estaba yo escuchando que en muchas ocasiones en el área médica no se les apoya con ese complemento, para que se retrase ese tipo de padecimientos en el apoyo hormonal, sobre todo en las mujeres. Es más dado el apoyo hormonal en los hombres, y en este caso que se ha visto una población en mujeres que ha crecido en la cuestión del deterioro cognitivo, y mencionaban precisamente por las cuestiones hormonales, que como se pierden a cierta edad y que no se trabaja mucho en el área médica con esos reemplazos hormonales que pudieran estar ayudando, en este caso a las mujeres y también a los hombres, pero no es muy trabajado esto en el área médica, que podría ayudar al retraso precisamente neurocognitivo, deterioro cognitivo. ¿Sí? Muchas gracias también por este comentario. Y les agradezco todos los comentarios que han hecho. No sé si hay algún comentario final antes de dar por terminada la sesión por cuestiones de tiempo. Ok. Entonces, en caso de no haber ningún comentario más, les agradezco mucho su atención, ¿no? Y bienvenidos al movimiento, ¿no? Buen día.